Buen día, estudiantes de estadística. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir la prueba estadística. Será una brevísima guía sobre qué prueba estadística es la mejor de acuerdo a mi tipo de variable, y en este caso vamos a ver las pruebas estadísticas para comparar dos grupos: comparar A contra B, comparar aquellos que están expuestos con los que no están expuestos, comparar tratamiento A contra B, comparar hombres contra mujeres, es decir, dos grupos distintos. Para empezar, tenemos que saber que el análisis estadístico está dividido en dos partes. El primero es el análisis descriptivo, en la que se mencionan las características individuales de una población o de una muestra, como son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, de frecuencia. En este caso estamos dentro del análisis inferencial. Pero, ¿qué es el análisis inferencial o qué es hacer inferencia? Pues miren, hacer inferencia significa realizar conclusiones acerca de una población, pero no vas a estudiar a toda la población, sino que tomas una muestra con sus debidas características y a partir de los datos obtenidos de esa muestra se realizan las conclusiones. En la imagen vemos, por ejemplo, la población mexicana. El sentido del proceso del muestreo se toma un grupo de personas que sean representativas de la población mexicana. Posteriormente se realiza el análisis y esos datos se quieren extrapolar o se quiere hacer inferencia, es decir, aplicarlos hacia la población total de donde fue obtenida la muestra. Son procesos complementarios. Para que podamos estar seguros de que esas conclusiones son válidas hacia nuestra población, pues para eso utilizamos la prueba estadística. Es para establecer la probabilidad de que esas conclusiones o esa conclusión es aplicable a la población. Claro está, hablamos estadísticamente, porque si tenemos un mal diseño en el estudio, pues no tiene validez ni siquiera interna. ¿Cuáles son las bases para la selección de la prueba estadística? Bueno, yo las agrupo de la siguiente manera. Son las inherentes al diseño del estudio. Vamos a comparar cuántos grupos. ¿Dos? Que es lo más sencillo. O vamos a comparar dos o más grupos. Tenemos que saber también si las muestras que vamos a comparar son relacionadas o no relacionadas. Es decir, una muestra depende de otra. Por ejemplo, si yo evalúo los niveles de glucosa en sangre antes de un tratamiento y después de un tratamiento, la diferencia dependerá de la basal, es decir, de la primera muestra. Es decir, las muestras están relacionadas. En cambio, si yo quiero comparar glucemias, pero de pacientes con diabetes y sin diabetes, pues serán muestras separadas. Es decir, la diferencia no depende de una de la otra. Otro aspecto a considerar son las características de las variables. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa, cualitativa, nominal, ordinal, de escala, de razón. Y esto es, claro, está en la independiente y en la dependiente, en los que solo tenemos una independiente y otra variable dependiente, porque por esta ocasión solo vamos a hablar de comparación de dos grupos. Y otra que es muy importante es la distribución de los datos. ¿Son paramétricos o no paramétricos? Es decir, ¿siguen una distribución normal o cercana a la normal o no? Y para esto se usan también pruebas
pruebas estadísticas específicas. Ok. Para comparar dos grupos. Primero, ¿qué es lo que sabemos? Si la variable es cuantitativa o cualitativa. Si es cuantitativa, si está relacionada la muestra, las muestras, o si no están relacionadas. Si es cuantitativa y las muestras no están relacionadas, es decir, son independientes o desapareadas. Y después, ¿qué tipo de distribución? Si ambas son distribución normal, es decir, la campana de Gauss, bueno, pues la prueba estadística a utilizar es una t-student. Pero en el caso de que no sea paramétrica alguna de las dos, U de Matt-Whitney. Ok, nos vemos ahora el otro caso, si son muestras relacionadas, es decir, queremos ver la eficacia de un tratamiento antes y después del tratamiento, antes y después de un plan de intervención. De igual manera, tenemos que saber si es paramétrica. Si es paramétrica, tenemos una t-student, pero ahora para muestras relacionadas. Y si no es paramétrica, pues tenemos que hacer la prueba de Wilcoxon. Ahora, si es una variable cualitativa, dicotómica, por supuesto. Sí, no, expuesto, no expuesto, diabético, no diabético. Si es una variable, si son, muestras no relacionadas, ok, hacemos una chi cuadrada. Y en el caso de que alguna de las casillas, recuerden que con este tipo de variables se usan las tablas de 2×2, si alguna de esas casillas es menor, el número es menor de 5, usamos una prueba exacta de Fisher. Y en el otro caso, si tenemos una variable cualitativa, pero las muestras están relacionadas, por ejemplo, un paciente tiene depresión, sí o no, antes del tratamiento y después del tratamiento. Usamos una prueba de McNeman. Ahora utilizamos un programa estadístico llamado SPSS, en el que es muy sencillo y todas estas pruebas que acabamos de mencionar las podemos realizar con ese software. Aquí están las observaciones. Cuando es variable cuantitativa es para comparar medias o medianas. Medias cuando son variables paramétricas y medianas cuando la distribución es no paramétrica. Y bueno, cuando son cualitativas comparamos proporciones. Como les mencionaba, para saber si una distribución es paramétrica o no paramétrica, es decir, normal o no normal, usamos una prueba llamada de normalidad, en las que tenemos principalmente dos, son las más sencillas y aceptadas. Tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es cuando tenemos 30 o más datos, mayor de 30 datos, y Shapiro-Wilk la usamos cuando tenemos menos de 30 datos. La hipótesis nula, es decir, lo que queremos rechazar es que es normal. ¿Por qué? Porque ya estamos dudando, ¿no? Y la hipótesis alterna es que la distribución es anormal. Es decir, si la significancia, si el valor P de esta prueba es menor de 0.05, aceptamos que es anormal la distribución o no paramétrica. Y en SPSS se selecciona en la pestaña de analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos y KS, que significa Kolmogorov-Smirnov, de una muestra. Esto es para saber si una sola muestra, si una distribución muestral es normal o no normal.
Ahí mismo te permite seleccionar Kolmogorov, Smirnov o Shapiro-Wilk, según sea el caso. Ok, comencemos con, según el orden del cuadro, t-student para muestras relacionadas. Recuerden que es para una variable cualitativa, nominal, dicotómica, en la que la variable dependiente, es decir, la respuesta, es cuantitativa. Es decir, queremos comparar dos grupos, hombres y mujeres, por ejemplo, y una variable cuantitativa, por ejemplo, la estatura, o el peso, o el IMC. Y como t-student para muestras relacionadas, pues tienen que estar relacionadas las muestras. Y que tengan una distribución paramétrica. Recuerden que la prueba más usada en distribuciones paramétricas cuantitativas es la t-student. En SPSS nos vamos de igual manera a la pestaña de analizar, comparar medias y, ¿qué más claro, no? t-student para muestras relacionadas. La siguiente prueba, variable nominal dicotómica, de igual manera es cuantitativa. Es prácticamente la t-student relacionada, pero para muestras no paramétricas. Es su homólogo, es la prueba de Wilcoxon. En SPSS nos vamos a la pestaña analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos y ahora dos muestras relacionadas. Fíjense que es dos muestras relacionadas y estamos en el cuadro de pruebas no paramétricas. Ahora la t-student, esto hasta de memoria tenemos que saber, es para variable dependiente cuantitativa, no están relacionadas las muestras y es paramétrica, la más usada. Y esto es analizar, comparar medias y T para muestras independientes o no relacionadas o desapareadas. Hay varios sinónimos. Y el homólogo de la t-student para paramétricas no relacionadas es la U de Mann-Whitney, en la que en SPSS nos vamos a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y para dos muestras ahora independientes. La única diferencia entre la U de Mann-Whitney y la t-student para no relacionadas es que la t-student es para muestras paramétricas y la U de Mann-Whitney para no paramétricas. Ahora la de McNemar, uno de estos cuadritos se elimina. Eliminamos lo de la distribución normal. ¿Por qué? Porque hablamos ya de variables cualitativas y las variables cualitativas no van a tener distribución normal. Tenemos variable dicotómica, cualitativa y en este caso para muestras relacionadas la prueba de McNemar. En SPSS nos vamos a analizar en estadísticos descriptivos y en tablas cruzadas. Ahí mismo se selecciona la sección de McNemar, el recuadro de McNemar. Y para chi cuadrada es la homóloga de la McNemar, pero para muestras no relacionadas. Y es el mismo recuadro, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y en ese caso seleccionamos chi cuadrada. Fíjense que aquí abajito está la de McNemar. Y nos va a dar en ese último caso esta ventana. En ese caso analicé parte de la base de datos de mi tesis que estoy realizando, en la que el objetivo es ver si los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de infectarse en el hospital que aquellos que no tienen diabetes. Esta es una tabla
común de 2×2 que hace SPSS. Vemos, esta es la prueba de chi cuadrada, la significancia es de 0.069. Como todavía es mayor de 0.05, todavía no es significativo. Y digo todavía porque estamos realizando todavía la captura de pacientes y esperamos obtener significancia. En cambio, si se hubiera realizado con una prueba exacta de Fisher, es decir, si alguno de estos recuadros hubiera sido menor de 5, pues sí hubiera significancia. Pero pues no. Ninguno de estos recuadros es menor de 5, así que tenemos que utilizar la chi cuadrada normal. Ok, ahora cuando tenemos dos variables cuantitativas, tanto la dependiente como la independiente, pues realizamos regularmente un diagrama de dispersión como este, en el que es más sencillo elegir la prueba estadística. Cuando son paramétricas, usamos un coeficiente de correlación de Pearson. Y cuando son no paramétricas, coeficiente de correlación de Spearman. Y esto pues lo hacemos con variables ambas cuantitativas. Y ojo, hay un error común cuando se usa estos coeficientes. Estos coeficientes los utilizamos para saber en qué proporción una variable determina el cambio de otra. No se usa esto para evaluar la concordancia de un método, en el que tenemos aquí la glucometría venosa y acá la glucometría capilar. Están bien relacionadas. No se usa para eso. Se utiliza para evaluar la dependencia de estas variables. En otro video podremos hacer la diferencia de lo que acabamos de mencionar. En SPSS nos vamos a analizar, correlacionar variables bivariadas. Tenemos solamente una independiente y una dependiente. Elegimos las dos variables que queremos correlacionar. Ambas tienen que ser cuantitativas, por supuesto. Y seleccionamos si son distribución normal, la de Pearson. Y si son distribución no normal, pues la de Spearman. Y aquí observamos el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.009. Es decir, en este caso, entre más cercano se acerque a 1, mayor será la fuerza de correlación. Y aquí abajo observamos el coeficiente de correlación de Spearman. Si fijan aquí SPSS nos dice para no paramétricas Spearman. Y aquí para paramétricas, que lo omite totalmente, nos da por entendido el de Pearson. Y eso es todo por hoy. En otro video observaremos lo que es comparar 3 o más grupos. Espero les haya gustado el video. Espero sus comentarios. Nos vemos pronto.